Datos y variables. ¿Qué es una variable? Las variables son características o magnitudes, medidas, que pueden tomar diferentes valores o estados en el tiempo, es decir, son dinámicas. Existe una relación entre los datos y las variables. Para una variable pueden existir diferentes datos que pueden presentarse como datos particulares o como conjunto de datos, es decir, datos agrupados. Ejemplo: el caso de dos personas que pesan 60 kilogramos y 80 kilogramos respectivamente. En este sentido, la variable es el peso y los datos son 60 kilogramos y 80 kilogramos. Clasificación de las variables. Las variables pueden ser discretas o continuas. Se clasifican así por el tipo de expresión numérica, es decir, desde el punto de vista matemático si se trata de un número entero o de un número decimal. Para su mejor comprensión, se explica al detalle cada caso. Variables discretas. Son aquellas donde el dato se presenta como un valor único, diferenciable y se reconocen por estar conformadas por un número entero dentro de una escala de valores. Es decir, la variable discreta no posee valores intermedios. El número de hijos de una persona, la cantidad de botellas que se producen en una empresa, el número de encuestas o la edad de un grupo de personas son algunos ejemplos de variables discretas. Variables continuas. A diferencia de las variables discretas, están conformadas por datos, números reales o fraccionados, es decir, poseen valores intermedios, decimales y el valor se mueve, es un intervalo. Ejemplo: el peso de una persona de 48 kilos con 800 gramos, 48,8 kilogramos. La estatura 1 metro con 65 centímetros, 1,65 metros. A nivel empresarial, la cantidad de materia prima que se amerita para una preparación o los resultados de las ventas en moneda son ejemplos de variables continuas. ¿Cómo pasar de variables continuas a variables discretas? Cabe destacar que por decisión de quienes hacen los estudios se puede optar, dependiendo del caso y a consideración del experto que maneja y conoce el comportamiento de la variable, al recurso del redondeo, llevando la variable continua a una variable discreta. Los datos según el tiempo de recolección. Debe tenerse en cuenta que, dependiendo del tiempo en que se recolecten los datos, los mismos toman cierta característica de temporalidad y se clasifican en transversales o longitudinales. Datos transversales. Se realiza una única medición en el proceso de recolección de los datos, o también pueden ser tomados de datos históricos. Ejemplo: en un estudio, un investigador está interesado en medir el desempeño de los estudiantes de matemáticas. Para hacerlo, recolecta las calificaciones solo al iniciar el periodo académico. Datos longitudinales. Si se quiere comparar el desempeño al inicio, se puede implementar una propuesta de mejora y luego medir el desempeño en los siguientes periodos académicos. Al finalizar el curso, se puede evidenciar si hubo o no una mejora en la calificación de los estudiantes. Lo anterior corresponde a un estudio longitudinal, es decir, el mismo dato se toma en diferentes series de tiempo.